Oh Señor, te agradecemos en esta mañana, oh Dios, porque venimos delante de tu presencia, oh Señor, a buscar el refugio, Señor, que nosotros necesitamos como hijos, como hijas. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Padre. Oh Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres la máxima autoridad, oh Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros hogares. Oh Señor, gracias en esta mañana. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, oh Señor, para poder entender lo que tú tienes para con nosotros en esta mañana. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. ¿Pueden sentarse? En esta mañana saludamos al hermano, a la hermana que pueda estar de cumpleaños. Tenemos a mi hermano del Distrito 2. Quiero ver su mano en alto. Por ahí está mi hermano santo del Distrito 2. Allá, aquí está. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga y que el Señor le dé muchos años más y que pueda gozarse en el Señor. Hermano, cuando nosotros estamos en el Señor, vivimos agradecidamente con Él, dando gracias por el año, por el día, por el tiempo que Él nos permite vivir. Bien, hermanos, nos preparamos a esta hora. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y en esta ocasión lo vamos a hacer lo haremos, hermanos, bajo el tema la autoridad de Dios en la casa, en el hogar. El día pasado estuvimos viendo, el domingo pasado específicamente, estuvimos viendo la autoridad de Dios. La autoridad de Dios en la familia, pero desde el punto de vista de la autoridad que tiene el padre, que tiene papá en la casa. Recuerden que es relativa. La autoridad absoluta es la autoridad de Dios. En esta ocasión, como les dije, vamos a hablar de la autoridad de Dios en la casa, en el hogar. En determinado momento se le acercó una niña a mamá y le dijo: mamá, me duele el estómago. La mamá le dijo: es que tienes el estómago vacío. Si tuvieras algo, no te doliera. Ah, mamá, y se quedó la niña con eso en la cabeza. Por la tarde llegó el pastor a hacer visita pastoral. Y dijo el pastor: ay, me duele la cabeza. Y dijo la niña: si tuviera algo en la cabeza, no le doliera. Pero como tiene la cabeza vacía, entonces por eso le duele. Hermanos, a los niños se les pega lo que nosotros como padres les transmitimos. Lo que ellos escuchan hablar de nosotros, eso a ellos les taladra en su mente. Yo recuerdo que algunos dichos, algunas palabras que yo escuché desde pequeño a mi mamá, de pronto yo las saco y me dice mi esposa: esa es marca fulano. Y yo me gozo y le digo: sí, eso se lo aprendí a mi mamá. De vez en cuando algunas cosas también, algunas palabras, algunas ideas, algunos dichos, algunas crianzas, se las aprendí a mi papá. Pero a mi papá, como no lo conocieron, no me pueden decir eso viene de tal tendencia. Hermanos, los niños se graban muchas cosas.
Aunque en algún momento no lo comprendan muy bien, como la niña del dolor en el estómago y el dolor de la cabeza del pastor. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros, los padres, la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Y hablando de padres, estamos hablando de padre y madre. Y nos ha puesto como autoridad en el hogar. Pero recordemos que la autoridad como padres no es absoluta, hermanos. No podemos hacer con nuestros hijos lo que se nos dé la gana. Hermanos, los padres que abusan de su autoridad como padre, en algún momento les vamos a tener que dar cuenta al Señor. Y en algunas ocasiones a las autoridades terrenales, cuando abusamos de nuestros hijos. Como les dije, estaremos meditando sobre la autoridad que Dios nos ha otorgado a nosotros como padres y el uso correcto de esa autoridad. La verdad es, hermanos, que las acciones de nosotros los padres pueden traer mucha bendición a nuestros hijos. ¿Cuántos lo creemos? Si lo hacemos, hermanos, bajo la dirección de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, vamos a llevarle bendición a nuestros hijos. Pero si no lo hacemos en esa dirección, hermanos, vamos a crear dificultades en nuestros hijos. Vamos a crear o quizás hacer daño a nuestros hijos. Y estamos hablando del papel que cumplimos los padres y las madres. Proverbio 1:8. Proverbio 1:8, el proverbista, Salomón tuvo el privilegio de ser bien instruido por su padre David. Y no les puedo decir que David fue el hombre derechito, el hombre correcto, el hombre diáfano. Hermanos, pero instruyó a su hijo. Y el proverbista, comenzando, todo el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Y dice el 1:8, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Esto supone, hermano, que el padre y la madre están dando enseñanza y correcciones a sus hijos o a su hijo. Si un hijo, hermano, decide, escuche esto, si un hijo decide rechazar las enseñanzas o las correcciones y las enseñanzas de su padre y de su madre, ya esa es consecuencia de él. ¿Me están escuchando? Ya esa es consecuencia de él. Pero nosotros debemos de cumplir con nuestro deber. Muchas veces miramos a nuestros hijos errar. Quizás no tenemos la debida capacidad o el entendimiento para poder llevar a nuestros hijos al buen consejo. O no mimamos tanto a los niños que no queremos que nada les moleste. Yo creo que le estamos creando problemas, hermanos. Estamos creando problemas. Porque el ser humano, cuando no se corrige en el tiempo correcto, hermano, se va deformando, se deforma. Hermanos, si conocemos ahora, como cristianos, conocemos a Dios como Padre, hermanos, debemos de asimilar y debemos de escuchar específicamente lo que dice nuestro Padre Celestial en la palabra de Dios, lo que dice nuestro Padre Celestial a través de los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo para traernos su palabra. Hermanos, en la Biblia
encontramos el Padre por excelencia, que es nuestro Dios. Y cuando nuestros padres terrenales nos equivocamos o se equivocan, hermanos, tenemos a quien ir, a nuestro Padre por excelencia. Y podemos clamar como nuestro Señor Jesús y acercarnos y decirle, Abba Padre, también. Porque nuestro Padre Celestial espera que nosotros nos acerquemos y le busquemos y le pidamos su ayuda. Hermanos, nuestro Padre Celestial nos envió a su Hijo a través de que por la fe que nosotros hemos depositado en su Hijo, nosotros seamos adoptados como hijos de Dios. Y uno de los padres, hermanos, en la Biblia encontramos padres que se equivocaron. Encontramos padres buenos, que buscaron siempre el bien para sus hijos. Y vamos a ver dos padres. Vamos a hablar un poco de Jefté. Este hombre Jefté lo encontramos en el capítulo, habla de él, el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Jueces. Jefté fue uno de los jueces que guió a Israel después de la muerte de Josué y antes del período de los reyes. Jefté fue un gran guerrero, un hombre usado por Dios para librar a su pueblo del poder de los amonitas. El Espíritu Santo vino sobre él y Dios le usó para liberar a 20 ciudades, para ayudar a su pueblo a librar de la esclavitud. Pero él tuvo una dificultad, y es que creó cierto problema en su familia. Antes de una de las más grandes batallas que él tuvo, Jefté hizo un juramento al Señor y juró que ofrecería en sacrificio lo primero que saliera al encuentro a recibirlo cuando llegara a su casa después de la batalla. Hermano, Dios le iba a dar la victoria a Jefté sin necesidad de hacer un juramento a la ligera. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada a la ligera en relación con nuestros hijos. A nosotros lo que nos corresponde es enseñarlos en la palabra de Dios, como dice Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino. Es instruirle en cuál camino, en el camino del Señor. Es lo que nos corresponde, hermano, cuando andamos y cuando vivimos, hermanos, sensatamente controlados por el Espíritu Santo de Dios. No vamos a tomar decisiones a la ligera, erradas, hermanos, en cuanto a nuestra familia, en cuanto al futuro de nuestros hijos, porque nosotros no mandamos sobre eso. Nosotros sugerimos, instruimos sí en la palabra de Dios, pero lo demás le corresponde al individuo, al hijo, a la hija, cuando ya es un mayor de edad. El Señor le hubiera dado la victoria sin necesidad de hacer ningún juramento. Pero Jefté, para mí personalmente, creo que fue un necio. Fue un juramento mal pensado. Después de ganar la batalla, después de salir victorioso, Jefté regresó a su casa en la ciudad de Mizpa,
Escuche esto. Y no le salió a recibir el perrito de la casa para moverle la cola. Dichosos los que tienen un perrito que les mueve la cola, ¿verdad? Cuando llegan, dándole la bienvenida. El problema que tuvo Jefté, hermanos, fue que le salió al encuentro su única hija. Su única hija. Ya la palabra de Jefté estaba dada. Era un líder principal dentro del pueblo. Era un juez dentro del pueblo. Por tal razón, su palabra ya estaba dada. Aunque se pusiera a llorar, su hija le salió bailando con panderos a recibir al gran guerrero, sin saber la joven el juramento que había hecho papá. Hermanos, el juramento de Jefté trajo resultados trágicos dentro de la familia, porque su hija fue sometida a algún sacrificio. No encontramos qué tipo de sacrificio, pero fue un juramento de sacrificio. Quizás fue para que nunca se casara. Desconozco. O quizás fue muerta, desconozco. Quizás fue como el hijo de Abraham, Isaac, que lo puso en un lugar para ser sacrificado. No lo sé. Pero esto Dios no se lo pidió. Una decisión repentina, hermano, en un momento de apuro, puede afectar a nuestros hijos. Y nosotros como padres, como madres, hermanos, debemos de estar atentos a todo bienestar, tanto presente como futuro, de nuestros hijos. Ahora vamos a ver otro padre que tomó una decisión que produjo resultados muy diferentes en la vida de su única hija. Este hombre se llamó Jairo. Como Jefté, hermano, tenía una sola hija, Jairo también tenía una sola hija. Esta niña tenía aproximadamente 12 años cuando enfermó de gravedad, cuando enfermó de muerte. Pero de inmediato Jairo decidió buscar a Jesús para que le sanara. Qué buena decisión. ¿Cuánto decimos amén? Buscó al Señor Jesús para que le sanara. Jesús aceptó ir a la casa de Jairo. Pero en el camino, recuerden, encontró a aquella mujer que sufría de hemorragia. Y ahí un poco demoró en su tiempo, como cuando le llegaron a buscar que Lázaro había enfermado de muerte. Él demoró un poco, no dice más a la Biblia, pero el Señor iba en camino, sanando y haciendo bien al que encontraba. Pero de pronto le llega la triste noticia que su hija había muerto, que su hija había fallecido. Es posible que Jairo haya pensado de que ya el Señor Jesús no podía hacer nada por su hija. Pero miren la palabra fortalecedora del Señor y le dice: no tengas miedo, no tengas temor, solamente ten fe. Solamente debe de tener fe. Lucas 8:50. Cuando llegaron a casa de Jairo, lo que había era mucha gente haciendo luto. Mucha gente haciendo luto. El
entró el Señor Jesús con algunos de sus discípulos, que ya lo sabemos, según Lucas 8:53 y 54, la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Niña, levántate. La niña abrió sus ojos y se incorporó. Hermanos, Jairo decidió buscar al Señor Jesús. Confió en el Señor Jesús. Hermanos, es que cuando buscamos al Señor a favor de nuestra familia, de nuestros hijos, le buscamos y confiamos que Él va a hacer su obra en nuestros hijos, que Él va a hacer su obra en nuestra familia. Hermanos, la fe de Jairo trajo vida a su hija. Trajo bendición a su hija. También Él puede traer bendición a nuestras familias, a nuestra gente. Qué tremendo. En algún momento, hermanos, cuando buscamos al Señor, buscando ayuda para nuestros hijos, a nuestra familia, para nuestra familia, el Señor sabrá obrar por nuestra familia. ¿Qué podemos hacer por nuestra familia? Hermano, lo primero que tenemos que hacer por nuestra familia es dar el ejemplo que somos cristianos, que creemos en el Señor, que dependemos de Él. Lo segundo, orar por nuestros hijos, orar por nuestras familias. Hermanos, orar por todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, por su presente. Hermanos, orar por el presente, orar por su salud espiritual, física, orar por sus estudios, orar, hermanos, por su trabajo, sus compañeros de trabajo, orar por todo. Amén, hermanos. Orar por todo. Hermanos, la oración nunca llega a tiempo incorrecto. La oración siempre llega en el momento oportuno. Segundo lugar, hermanos, ¿qué hacer por nuestros hijos? Colosenses 3:21. Busquen su Biblia, Colosenses 3:21, que llevamos llegando al final. Dice, en cuanto a la responsabilidad de los padres, hablando del padre y de la madre. Padres, dice, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Hermanos, dice la palabra que tenemos que hacer o actuar con equilibrio en autoridad sobre nuestros hijos. Debemos de actuar con mucho cuidado, con mucho tacto. El abuso de autoridad puede hacer mucho daño sobre nuestros hijos. Ahora, ¿qué significa exasperar? No exasperéis, hermanos, a vuestros hijos. Significa enojar, significa desanimar también. Y vamos a ver cuándo un padre desanima al hijo. Hermanos, existe el padre orgulloso, la madre orgullosa. Ponga mente en esto. La madre o el padre orgulloso, el padre que nunca se equivoca, jamás se equivoca o jamás admite que se equivoca. El niño o el adolescente le dice: papá, mamá, te equivocaste. Y lo que se puede ganar es un castigo por decirle la verdad. ¿Cuántas veces usted le ha pedido disculpas a su hijo o a su hija? No sé. Existe el padre o la madre desesperanzado o desesperanzada. Es aquel, hermano, o aquella que pierde la motivación. Hermanos, y no tiene el carisma, no tiene el estímulo para el hijo, hermano, para impulsar los talentos y planes
o proyecto de los hijos. Y hay un desaliento hacia los hijos. Yo solo recuerdo en una ocasión le dijimos, mi esposa y yo, a un padre de familia, nosotros vamos a ayudar a su hija para que estudie en Managua. Y nos dijo, ¿y qué va a estudiar? Bueno, le vamos a poner a estudiar quizás la secundaria, computación o algo. Él se rió de nosotros y nos dijo, ¿y dónde hay computación acá? Ahí está la cocina, está el comal que vaya a echar tortilla. No tiene nada que ir a hacer a la ciudad porque para nada le va a servir acá. ¿Qué acaso iba a vivir con él todo el tiempo echando tortillas? Hermanos, aquella joven y tenía un poco de hijas mujeres. Ahora está solito, ahora es el llanero solitario donde vive. Ahora, ¿existe el padre o la madre que siempre vive airada o airado? Y en vez de hablarle con amor, le habla siempre con palabras ásperas y enojado. Existe el padre o la madre que cambia reglas en la casa. Y son tantas las reglas que el hijo o la hija no las puede cumplir. ¿Me están escuchando, hermanos? Son tantas las reglas que los hijos no las pueden cumplir, entonces se siente frustrado y tienden a enojarse. Me faltan dos. Existe el padre perfeccionista. El padre perfeccionista, ve a sus hijos siempre que no son lo suficiente buenos. No animan a sus hijos, pues están siempre pendientes de los pequeños errores que cometen para hacerles la tabaquera. Y crean estándar en la casa que ni ellos mismos pueden cumplirlo. ¿Me escuchan, hermano? El último es el padre que hace comparaciones. Que fueras por lo menos como tu hermano mayor, tu hermana mayor. ¡Qué ejemplar! Como quien dice, tú no sirves para nada. Hermano, lo que criamos en nuestros hijos muchas veces es envidia entre ellos, es malestar entre ellos y enojo, porque siempre los andamos comparando. Ahora lo último, hermano, lo otro que tenemos que hacer lo encontramos en Proverbios 4, 3 y 5. Hermano, traemos bendición a la vida de nuestros hijos cuando le damos consejos. Y no solo los consejos, también le damos las consecuencias. Si usted ve el libro de Proverbios, el libro de Proverbios le habla de muchos consejos que recibió el sabio de parte de su padre y le habla también de las consecuencias. Dice el 4, 3 al 5, cuando yo era pequeño, dice el proverbista, vivía con mi padre. Cuando era el niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Está hablando de su padre celestial, su padre David. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No olvides mis palabras, ni te apartes de ellas. De hecho, hermanos, miramos que su padre
Le hablaba acerca del dinero, le habló acerca de las malas mujeres, de las malas compañías y sobre otras cosas que era necesario que le hablara como joven, que era para evitar problemas. Hermanos, no pensemos que nuestros hijos se la saben toda o que no necesitan de la corrección de nosotros como padres. Es bueno que le contemos la historia de las cosas que nos han salido bien y las que nos han salido mal y las razones por las cuales, hermanos, han salido de esa forma. Pero también no solo le contemos, sino también, hermanos, corrijamos cuando haya que corregir. Proverbios 13:24 dice, no corregir al hijo es no quererlo. Amarlo también es disciplinarlo. Hermanos, muchas veces criamos, monstruitos en la casa, porque no corregimos a nuestros hijos. Hermanos, y no es necesario. Una cosa, hermano, no podemos dejarlo de corregir a nuestros hijos. No es bueno dejarlos sin corrección, porque eso les va a hacer daño en su vida. No podemos confundir lo que es disciplina, hermano, con disciplinarlos. No podemos confundir estos términos. Porque disciplina muchas veces pensamos que es maltratar al hijo. No. No, hermanos. Muchas veces no es necesario darle con el garrote al muchacho, hermano. Muchas veces es necesario disciplinarles con cosas sencillas que a ellos les gusta y que al suspendérsela va a ser necesario ese tipo de disciplina en ellos. Hermanos, el Señor nos pedirá cuenta a nosotros, como padres, como madres, nos pedirá cuenta de la autoridad que nos ha delegado y cómo la hemos usado para la crianza de nuestros hijos. Recordemos que la tenemos que desarrollar con responsabilidad. Tenemos que desarrollarla bajo los principios de la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino para que cuando fuere, en el camino del Señor, para que cuando fuere adulto, cuando fuere viejo, no se aparte de ellos. Hermanos, si tenemos la palabra de Dios, tenemos mucho que enseñarle a nuestros hijos. El asunto es que muchas veces queremos enseñar y nosotros no lo vivimos. Nuestra responsabilidad es vivirlo. Y saber que cuando estamos instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, es Dios, hermano, que nos ha autorizado a hacerlo. Y recordemos que nuestros hijos son el fruto de la buena administración de nosotros como padres y madres. Si nuestros hijos no tienen un buen comportamiento fuera, lo primero que van a hablar es de su casa, es de sus padres, que no lo criaron bien. Tenemos un gran reto, tenemos una gran responsabilidad. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie, hermano, vamos a adorar. El Señor es el motivo principal para hacernos los padres que podamos disciplinar a nuestros hijos correctamente. Amarlos, instruirlos y llevarlos al conocimiento de la verdad siempre.
no es temporal, es siempre. Tienen que conocer el camino correcto, el camino de la vida. Y debemos entender, hermano, que el camino de la vida, el medio que Dios nos ha dado, es el conocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Recuerde que la vida está en Jesús, la vida plena está en Jesús. El conocimiento de la misma nos lleva a la eternidad con Dios. Yo no sé si hay alguien que quisiera entregar su vida a Cristo Jesús. Si hay algún padre que reconoce que le ha fallado al Señor y quiere adherirse a la enseñanza de la Biblia en cuanto a la crianza de sus hijos, yo le invito a que medite en la palabra de Dios, pueda acercarse al Señor y pueda caminar en la crianza de sus hijos conforme Dios lo ha establecido en su palabra. ¿Habrá alguien que quisiera conocer al Señor para dar la crianza correcta a sus hijos? O si no está dando la crianza correcta a sus hijos, reconcíliese con el Señor en esta mañana. ¿Habrá alguien? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Bueno eres, Señor, y tus misericordias, Señor, son maravillosas. Tus bendiciones, Señor, son nuevas cada mañana, y creemos que en esta mañana, Señor, a través de lo que tu palabra dice, Señor, tu palabra nos bendice. Gracias en esta mañana te damos, Dios, por tu presencia en este lugar. Oh Señor, y por venir nosotros a presentarnos, Señor, y presentar tu palabra y venir a adorarte a este lugar. Gracias te damos en esta mañana, oh Señor, pidiéndote bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas, para gloria, Señor, tuya. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.